Recibimos con mucho gusto esta mañana al señor presidente de la Administración Nacional de Puertos, al ingeniero Alberto Díaz. ¿Qué tal? Buen día, presidente, ¿cómo anda? No, muy bien, un gusto Bueno, estar aquí. ¿qué prensa lee primero, la uruguaya o la argentina? No, la uruguaya por internet. Por internet la uruguaya, pero ojeando o por lo menos bichando, como se dice vulgarmente, la prensa argentina. Sí, ese es el segundo paso. Ese Pero es el el segundo primero, paso. Bueno, porque allí se plantea esa dificultad histórica, podemos decirlo en esos términos, ¿no? Da la sensación de que más allá de aquella vieja, histórica guerra de puertos, estamos en un nivel de tensión como nunca antes. hay algunas medidas, una serie de medidas que hicieron necesario reestructurar la estrategia de desarrollo nuestra. Y eso de alguna manera hace que tengamos que estar atentos, ¿no? Bien, presidente, ¿cuál es la realidad hoy de esa relación conflictiva con Argentina en materia portuaria? Se mantiene la previsión argentina de que sus exportaciones usen como segundo puerto un puerto uruguayo, sí, porque casi todas las exportaciones salen por un puerto argentino ya, pero el segundo puerto, el de transbordo, era uruguayo. Entonces perdimos el mercado de algunas zonas claves del sur argentino, de Rosario. Y bueno, salimos a buscar otro mercado alternativo, que fue el paraguayo, y también tuvimos alguna cosa coyuntural positiva, como la pesca en el Atlántico Sur, que está saliendo muchísimo por Uruguay, y hoy estamos ya hace 2 meses por encima de los niveles del mismo mes del año anterior. O Bueno. sea, como que recompusimos el movimiento portuario. A eso quería apuntar, porque el daño fue enorme, sobre todo cuando uno lo mide en escala humana. Hubo gente que perdió el trabajo. Hoy por hoy se recompuso, por ejemplo, ese aspecto. Sí, los anuncios que se hacían, las previsiones bueno, que cada una de las empresas con su lógica y su estudio del problema hacía, finalmente no fue tan grave como, obviamente que para que él perdió trabajo sí fue grave, ¿no? Pero de las, no sé, 200 o 300 personas que iban al seguro de paro, terminamos hablando de 10 personas, ¿no? Y creo que ya están pensándose en reintegrar a la empresa, ¿no? Entonces, el impacto finalmente no fue tan grande, pero en un momento hizo temblar toda la estantería. Desde ya, porque uno leía aquellos anuncios y realmente le preocupaba, sobre todo teniendo en cuenta un sector tan pujante como el puerto. O sea, si el puerto funciona bien, es la señal de que el país está funcionando bien, eso está claro. El puerto en realidad es un reflejo del país, es al revés, ¿no? Ajá. Es decir, nosotros nos va bien, y bueno, intentamos contribuir a la salida, pero somos un espejo de la producción nacional. Claro, claro. Bueno, allí está esa prohibición de transbordos de mercaderías hacia nuestros puertos. Decíamos, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es la luz de esperanza que hay en este tema? ¿Se ha avanzado? ¿Hay negociaciones? ¿Desde el lugar de la Administración de Puertos se hace algo o eso queda en manos de la Cancillería o del Gobierno Central? No, queda en manos de la Cancillería y del Gobierno Central, lo único que nosotros seguimos teniendo diálogo con las mismas personas por otros temas, como ser el dragado del río Uruguay, el dragado de Martín García, y eso da oportunidad de charlar, pero no son charlas oficiales, lo oficial va Más por la bien Cancillería. técnico, digamos. Sí, por Ustedes supuesto. transitan por lo técnico y por lo político, ¿qué les llega? ¿Que hay avances? Por lo político siempre hubo una escala o una serie de temas a tratar, de vínculos entre Argentina y Uruguay, donde la parte de puertos tenía un papel preponderante. Claro. Pero también había, si recordamos, otros aspectos, ¿no? Con respecto a lo que son las importaciones, a las trabas a importaciones, otras cosas que no eran estrictamente portuarias. Y bueno, todo está en el ámbito de la Cancillería, ¿no? Bien, esperemos por esos avances políticos en todo caso. Ahora, hubo otras decisiones que llegaron luego de la medida macro, esa que nos pretendía como puerto asfixiar de parte de Argentina, y tenía que ver con una isla que es la isla de La Paloma. Allí ustedes habían planteado una solución. ¿Se llevó a cabo, se concretó ese plan B para que hubiera también allí una espera antes de entrar a Nueva Palmira? Se puso en marcha un amarradero que nosotros habíamos construido. Cuando digo nosotros es la ANP, Sí. lo habíamos construido para la ANP y ante la eventualidad que se necesitara.
y finalmente lo estamos ofreciendo a las demás terminales. Para contextualizar, si le parece, presidente, era una isla, los buques amarraban del lado, digamos, argentino de esa isla antes de ingresar a Nueva Palmira. Venían las barcazas Sí. por el Paraná y Paraguay, Paraguay-Paraná, amarraban allí y pasaban a los puertos uruguayos cuando estaba el buque de ultramar que iba a operar con ellos. Bien. Más o menos ese era el esquema. Ese era el esquema. Entonces uno tenía la tranquilidad que cuando venía el buque grande que se lleva la carga, la otra ya estaba en la región. Ajá. Al cortar la paloma, la coordinación de la llegada de la carga se hace más difícil. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es recibiendo los trenes de barcaza en nuestros amarraderos para que no depender del amarradero argentino. ¿Y eso soluciona el tema, digamos? Soluciona, lo único que en la escala que lo estamos usando todavía hay problema. Ya el Ministerio de Transporte, Hidrografía, el Ministerio de Transporte nos ampliaron una zona donde vamos a poder poner más amarraderos. Esa resolución salió hace, no sé, menos de una semana. O sea, ahora vamos a tener otra solución planteada para apoyo a la carga que viene por la hidrovía, ¿no? Que es hoy boliviana, paraguaya. Hay carga argentina que baja por la hidrovía, pero nosotros no movemos carga argentina. Nunca movimos, ¿no? Esa carga sigue derecho. Sigue derecho. Ahora, del mismo modo que uno advertía las dificultades que afrontó el puerto de Montevideo, el principal puerto del país, de pronto iba pasando inadvertido el crecimiento muy fuerte en los puertos del litoral. Allí sí hay como una pujanza ya establecida como tendencia. Sí, por suerte hicimos distintas apuestas al río Uruguay. Una fue en el puerto de Paysandú y 2 años después de instalada la infraestructura aparecieron el movimiento de carga de contenedores. En el caso de Paysandú, un crecimiento exponencial fenomenal, ¿no? Sí. Un 400%. Sí, digo, sí, cuesta. Lo que pasa es que también partimos de niveles Claro, muy bajos. o sea, entonces, parten del piso, digamos. Es muy fácil Bien. crecer mucho en niveles bajos. Pero sí parece sostenible, hay más inversores, estamos ampliando ahora el terreno portuario, vamos a hacer una expansión de nuestra área, ya está concedida, ahora vamos a cambiar el cerco. En realidad nos va bien ahí. Bueno, hay veces que la gente seguramente escuchará hablar de la comunidad portuaria y no sabe exactamente a qué se refiere. La comunidad portuaria, tengo entendido, es esa cadena cuya polea de transmisión, o sea, una cadena que funciona muy aceitadamente. Allí están los empresarios, la autoridad portuaria, la aduana, ni que hablar. ¿Allí funciona también en Paysandú? ¿Se da esa lógica de la comunidad portuaria funcionando bien? Sí, se da. Hay un sector muy pujante de Paysandú que se denomina CIPUP, que es la Comisión Interinstitucional, no me acuerdo, por Puertos de Aguas Profundas, tiene varias P por el medio, por el puerto de ultramar de Paysandú, perdón. Y nuclea, nosotros lo invitamos a ser parte de la comunidad nuestra y tenemos lo que le llamamos reuniones de coordinadora, reuniones periódicas. En Montevideo hay todas las semanas, en el interior son más espaciadas, y funcionan muy bien. Funcionan sin delegados, sin voto, es decir, se escuchan los problemas. Una vez me preguntaban del exterior cuál era el reglamento que teníamos, ¿no? Y justamente la ventaja es no tener reglamento. Claro. Es decir, poder hablar sinceramente de los problemas y bueno, ir planteando la solución entre todos, ¿no? Bien, y acá en Montevideo eso funciona... Funciona igual, Sí. Todos los martes la dirige o la gerencia general, la gerencia de operaciones, Sí. y trata más el día a día, porque acá hay muchos más problemas de qué va a pasar. Bueno, ese día a día demanda cada tanto una atención importante de la administración porque surgen como pequeños cortocircuitos. Sí, sin duda. Nosotros tenemos un puerto en crecimiento con 2 obras grandes adentro. ¿Cuáles son las 2 obras adentro grandes? El Muelle C Sí. y la terminal Obrinel, una terminal de movimiento de chips y de graneles. Ajá. Las 2 obras están en construcción, con lo cual tenemos movimiento propio de la construcción, más este año habilitamos
la operación simultánea de más de un barco de soja, con lo cual en plena zafra hay mucho camión. Claro. Y bueno, entonces está sufriendo el transportista de contenedores, está sufriendo la problemática de cómo trabajar. ¿Y eso explica, por ejemplo, estas esperas muchas veces de los camiones en la Rambla? Sí, creo que todos los que están en la parte portuaria van a coincidir. Muchas de las esperas, o la gran mayoría, es por descoordinación de la llegada del barco. Ya nos pasó varias veces en el último mes de preguntar los camiones que estaban en cola por la Central Valle para allá, para qué barco estaban, sí. Y estaban esperando un barco que iba a atracar al día siguiente. Entonces, tenemos un tema que lo vimos venir, pero no llegamos a tiempo con un terreno para poder Claro. hacer el prechequeo. Bueno, porque allí además está la tecnología al servicio de estas cuestiones para solucionarlo, ¿no? De hecho, uno puede hoy observar qué barco está llegando, cómo se llama, qué trae. Sí, puede observar las dimensiones y dónde está. Por ejemplo. Sí, lo usamos. Ahora el paso siguiente nuestro es tratar de aplicar el mismo sistema que aplicamos en Palmira, que en Palmira desaparecieron las colas, creando centros de espera adecuados y llamando a los camiones en su orden. Está bien. Y esa es la estrategia, ¿no? Bien, presidente, ¿cuánto se le ha ganado al mar en estos últimos, por poner algo, 10 años? Sí, mucho. Yo diría que más de 20 o 30 hectáreas. Entre lo que fue el emprendimiento de TCP, es decir, la terminal Cuenca del Plata, que ganó unas hectáreas al mar. Nosotros con lo que es un área para acceso norte, también de unas 12 hectáreas. Después una parte en Capurro. Casi en silencio, se va agrandando el país. En el interior también, en Palmira también ganamos algunas hectáreas. Bueno, pero es un volumen importante. Me mencionaba lo de Sayago. Allí también hay según leí el otro día en Búsqueda, en 2015 el puerto tendrá el muelle C, que usted acaba de señalar, la terminal granelera ya casi en funcionamiento y el puerto pesquero de Capurro adjudicado. ¿Ese es el cronograma, digamos? Sí, es la adecuación del cronograma. En realidad las cosas pasaron un poco más lentos de lo que habíamos imaginado antes, pero sí ahora es un panorama más o menos real. Más o menos real, quiere decir que esas son las grandes concreciones para 2015. ¿Y qué me cuenta del puerto de Rocha? Ayer el presidente de la República estuvo hablando de ese punto y sobre todo atendiendo a la necesidad de que los países entiendan que este puerto es de todos o que es regional, no exclusivamente de un país. ¿Usted va en ese sentido? Sí, claro, hay una tendencia que los que están en la parte de estadística de los buques lo ven. Los buques cada vez son más grandes y cada vez tienen más calado, donde pueden llegar, ¿no? O sea, obviamente que si no pueden llegar, no vendrán esos buques. Y ese mercado de graneles en particular requiere de estas instalaciones para poder operar. Ajá. Entonces, nosotros suponemos que va a haber un ahorro grande de flete para que ellos donde carguen en puertos de aguas profundas, ¿no? O sea, que puedan traer un barco más grande, llevar más carga, tener un tema de mejora por el volumen movido, ¿no? O sea, economía de escala. Pero hay que ver que eso después en realidad se le sirva al productor, exacto, o sea, que no quede solo en una parte de la cadena. Pero si no tiene la infraestructura, ni siquiera puede pensar cómo reparte la cadena, ¿no? Pero digo, la pregunta concreta es, desde su punto de vista, ¿el puerto es necesario, tiene futuro, estratégicamente debe ser establecido? Sí, el puerto es necesario. ¿Siempre y cuándo? No, y hay que tener, obviamente tiene que haber carga para movilizar, o sea, el concepto es que uno no hace un puerto para ver si viene la carga, tiene que pensar, y me parece que ese conocimiento de la carga que va a generar la región existe. Entonces, ser de los primeros que tengan un puerto para esos barcos realmente hace... Sería un avance estratégico importante, geopolítico casi, sí, claro. Además, en ese sentido. Me pregunta alguien por acá en las redes sociales, dice, ¿cómo puede ser viable un puerto de aguas profundas que para financiarlo se necesita exportar lo mismo que sale por Montevideo? Sí, yo diría que quizás más que Montevideo. Más. Hoy Montevideo mueve unos 13 millones de toneladas y Palmira unos 10 millones. Esa es toda la carga que movemos
en el Uruguay, donde la mitad no es nuestra. O sea, la mitad no es carga. Viene de paso, digamos. Viene de paso. Es un servicio portuario que se da en los dos lados. Entonces está llamado, obviamente, este puerto a mover carga de la región. ¿Y hay un volumen de esas características, 13 millones de toneladas a futuro, como para mover el de Rocha? Sí, yo le diría que hay más. Hay más, bastante más. Lo que también todo tiene que ver con el producto que va a mover, el precio del producto en el mercado. O sea, si uno habla de la soja y viene subiendo el precio, le dan margen para hacer cosas, pero si se desplomara la soja... Es un lío. Bueno, eventualmente podría asociarse ese concepto de las variables del mercado con el tema del hierro. Y allí voy a una pregunta. Siempre se dijo, desde que empezó a trabajarse sobre el proyecto de Aratirí, que el puerto de aguas profundas casi debería llamarse Aratirí. Era casi que exclusivamente para esa producción. Y que si no había Aratirí, no había necesidad de puerto. Sí, yo estoy lejos del tema, no está en nuestra órbita de la ANP, pero igual voy a opinar. A ver. La generación de lo que iba a generar Aratirí son muchos millones de toneladas. Y evidentemente, si suponían, por ejemplo, sacarla por el puerto de Montevideo, colapsaba el puerto de Montevideo solo con Aratirí. Claro. Entonces, que Aratirí necesita una instalación portuaria propia, no tengo duda. Está fuera de discusión. Y si esa instalación portuaria se puede usar para que además se muevan otras cargas, me parece que también la decisión es correcta. ¿Pero solo es viable el puerto con Aratirí? Y Aratirí le pondría muchas toneladas a ese puerto, muchos millones de toneladas. Me parece que es una parte muy importante en la ecuación. Sí. Bueno, después me pregunta alguien, Puerto de la Charqueada, hace 2 años que pusieron la piedra fundamental y está quieto todo. ¿Le corresponde a la ANP No, nosotros lo pusimos en nuestro plan de acción, tratar de tener un puerto en la Laguna Merín y tratar de tener un puerto en el Atlántico. El Ministerio nos cedió parte del puerto de La Paloma, empezamos las primeras obras ahora y con la Charqueada estábamos intentando asociarnos con algún sector privado y estamos finalizando los estudios. La verdad que el primer estudio no nos dio demasiado alentador para asociarnos. Pero eso es un problema de socios y no de viabilidad del puerto. O sea que ustedes lo miran como a la distancia por ahora. Sí, pero cualquier puerto que se instale, sea que nos den a nosotros para administrar, o sea administrado por un privado o controlado por el Estado, influye en la cadena general de puertos. Nosotros tenemos que saber, porque de alguna manera o se genera carga para ese puerto o toma carga de los otros. O sea, no es algo que lo podemos mirar simplemente de fuera. Balconeando no, en este caso no corresponde. Ingeniero Alberto Díaz, le quiero agradecer estos minutos valiosos. O sea, hablar del puerto es hablar, como decía usted, del país y muchas veces estamos como de espaldas, ¿no? La actividad portuaria va por un lado, casi ajena al gran público, por decirlo. Sí, porque a pesar de ser una empresa pública, nuestra cantidad de clientes es muy poca. Es muy acotada. Claro, no es como las otras. Pero bueno, con gusto comentar lo que se está haciendo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.